Buenos días. ¿Todo bien? Me alegro. Buenos días también a aquellos que nos están viendo por internet. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar ahí y estamos contentos de que sea domingo para poder estar todos juntos como familia. Y la verdad que es una bendición y ver también gente que hacía tiempo que no veía y ahora pues los veo como Divina, de Well y la familia que están aquí. Bienvenidos. ¿Cómo se llama el niño? Bruno. Bruno, hola cariño. ¿Bien? Me alegro. Y nada, estamos aquí como siempre, todos unidos, juntos con aquellos que nos están viendo a través de internet, porque todos, como siempre digo, somos una familia y estamos todos juntos para adorar al más grande, para alabar al más grande, para alabar y glorificar al que todopoderoso, a aquel que ha hecho todo en nuestra vida, aquel que se merece toda honra y toda gloria. Solamente se merece Él, nadie más. Amén. Así que damos gracias de poder estar aquí. También damos la bienvenida a Jorge. Buenas. Es de Colombia. Y gracias por estar aquí, Jorge. Y la verdad que es una alegría y un gozo de estar todos juntos. Así que nos vamos a poner de pie, quien pueda ponerse de pie, y el que no pasa nada. Para empezar, empezamos orando, que ya, como siempre digo, la oración ya empieza, bueno, uno cuando se levanta de la cama, pero luego aquí a las 10:30 tenemos también oración, de 10:30 a 11:15, y nada, esto está ya bastante dirigido por las manos del Señor, pero como siempre digo, nunca es suficiente. Siempre es bueno adorar, alabar, orar al Señor. Así que nos vamos a poner cada uno consigo mismo y vamos a poner nuestras vidas delante del Señor. Amén. Y vamos a decirle todo aquello al Señor, todo aquello que ha hecho por nosotros y ser agradecidos. En primer lugar, ser agradecidos. Así que vamos a darle gracias primero y luego vamos a poner nuestras vidas delante del Señor para que Él esta mañana las toque, para que Él esta mañana nos hable, para que en esta mañana todo aquello que tenemos en nuestras vidas sea para la gloria y honra del Señor. Pero digo una cosa, el Señor, ¿sabes lo que pasa? Muchas veces dice, ay, no tengo nada. Sí que tienes mucho para ofrecer al Señor. Así que vamos a ofrecerle todo, vamos a ofrecer todo lo que somos, toda nuestra vida, toda nuestra familia, nuestro trabajo, la iglesia, el mundo, todo lo vamos a ofrecer esta mañana delante del Señor. Así que nos vamos a poner delante de Él. Sí, Señor y Padre, te damos gracias, Padre, Señor, por estar aquí unidos nuevamente, Señor, delante de tu presencia, Señor. Ponemos nuestras vidas, Padre, Señor. Tú sabes, Padre, Señor, mi bendito Dios, conforme estamos, Padre, Señor. Como decía tu siervo David, Señor, escuadriña hasta lo más profundo, por si hay algo que aún yo no me he dado cuenta, y hay algo ahí por ahí escondido, que no te lo he puesto delante, que no te lo he presentado, Señor. Hazlo no ver, Padre, porque queremos tener, mi bendita Dios, nuestra vida como a ti te agrada delante de ti, Señor. Queremos, Padre, Señor, que tú te sientas a gusto, Señor, en esta vida, Señor. Padre, porque es tuya, Señor, es tuya. Padre, dirígelo todo, Señor, dirígelo todo. Quita todo aquello que no te agrada, Señor. Y, Señor, pon también todo aquello que nos falta, Señor, hacer, porque son muchas cosas, Señor. Pues, Señor, háblanos, dinos, Padre, qué es aquello que aún no hemos hecho, Señor, y qué es aquello que aún no lo hemos desechado de nuestra vida, Señor, y hace falta desecharlo, Señor. Padre, te necesitamos, Señor. Muévete en esta mañana, Señor, con poder en cada vida, Señor.
Muévete como tú sabes, Padre, en cada corazón, Señor. Padre, Señor, queremos en esta mañana, Señor, que sintamos tu presencia como nunca la hemos sentido, Señor. Tu gozo, tu paz, tu alegría, Señor. Queremos experimentar cosas nuevas tuyas, Señor. Queremos, Padre, Señor, mi bendito Dios, ver tu rostro, Señor, cada día, Señor. Queremos más de ti, Señor. No nos conformamos, mi bendito Dios. Por eso, Padre, Señor, te pedimos, Padre, Señor, que tú en esta mañana, Señor, hagas grandes cosas en cada uno, Señor. Padre, Señor, prodigios, maravillas, milagros. Padre, aquí estamos, Padre, para recibir todo aquello que tú quieres, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, amén. Y invito a las chicas que suban aquí arriba para alabar y glorificar al Señor de otra manera, porque hay muchas maneras de alabar y glorificar al Señor. Así que, como siempre digo, que cada palabra que salga de alabanza de nuestra boca, que sea una oración dirigida al cielo. Que aquella palabra que digamos, no la digamos por decirla, no la cantemos por cantar, sino que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Y sepamos lo que decimos, porque a veces decimos cosas que no sabemos lo que decimos. Y a veces, ¿sabes lo que yo muchas veces digo? Más vale no cumplir que cumplir y no hacer. A veces cumplimos cosas porque cuando cantamos estamos declarando, estamos diciéndole al Señor lo que vamos a hacer o cómo somos. Y a veces luego ha sido una canción que ha salido de nuestra boca y luego llevamos una vida tan normal. Todo aquello que digamos de nuestra boca que sea una oración dirigida de corazón al cielo. Amén. Así que vamos con poder, con alegría, con ánimo, con gozo. ¿Por qué? Porque se lo hacemos al más grande. Amén. Así que vamos a hacerlo todo con gozo y con alegría, porque es el único que se merece toda alabanza, toda gloria, toda honra. Amén. Y todo honor. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a cantar todos juntos. Son días de día y dice que la cosecha ya está lista, los campos ya están listos, ya están en el tiempo de la siega y hay que recoger. Amén. Aleluya.
estar diciendo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Así que os invito a que levantéis vuestras manos. Así es, Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Aleluya, Santo. Quiero ver.
consuelo, Señor, y tú des trabajo, Señor, mi bendito Dios. El que esté enfermo, Padre, tú sanes, mi bendito Padre, Señor. El que esté recibiendo para los papeles, Señor, mi bendito Dios, Padre, Señor, tú, Padre, pongas tu mano, Señor, para el que también tenga necesidad de un contrato, Padre, de trabajo, Señor, mi bendito Dios. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Todo te lo ofrecemos esta mañana, Señor, a tus pies, que son en los mejores pies que podemos presentarnos, mi bendito Dios. Lo dejamos todo delante de ti, Señor. Te damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza, porque solo tú te la mereces, mi bendito Dios. Gracias. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Jesús. Te alabamos, Padre, Señor. Te damos la gloria, Señor, a ti, Señor. Dios, bendito Padre, Señor. Tú eres único, Señor. Santo, gloria, Señor. Padre, para que ojos de velo que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, porque Señor, todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón.
¿Os imagináis por un momento que la mirada del Señor está puesta en cada uno de nosotros? Él no quita nunca su mirada de cada uno de nosotros. ¿Tú sabes? Yo lo pienso. Yo pienso que el Señor está mirando. Él no duerme. Él incluso durmiendo te está mirando. Te está cuidando. ¿Os imagináis los ojos del Señor puestos en cada uno de nosotros? Vigilándonos, guardándonos, guiándonos, librándonos de muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Pensáis cuántas veces el Señor nos libra de muchas cosas malas y feas? Y nosotros no nos damos ni cuenta. ¿Sabéis que el Señor, si vamos a dar un paso equivocado o un paso que no debemos de dar, Él no lo cambia? ¿Sabéis que el Señor, aparte de que sus ojos están puestos en cada uno de nosotros, su mano está apretada a nuestra mano? ¿Sabéis que cuando estamos mal, estamos tristes, estamos con problemas, cargas, enfermedades, sabéis que el Señor está abrazado a ti? ¿Sabéis que cuando uno está cansado, está fatigado, que no tiene fuerzas, el Señor te dice: ánimo, vamos, un poquito más, un poquito más, un poquito más? Y te da fuerzas como el búfalo y te hace volar como el águila. Eso lo hace nuestro Señor. Solo lo hace nuestro Dios. Solo lo hace nuestro Dios. Así que siempre pensemos que sus ojos están puestos en nosotros. Él no quita la mirada de nosotros. Así que no nos cansemos de darle las gracias, de glorificar su nombre, de ser hijos agradecidos y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que no haga? Porque tú me estás mirando. Porque tú me estás mirando. Y yo quiero agradarte a tus ojos, Señor. No quiero agradar a los hombres, quiero agradarte a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu mirada siempre está puesta en nosotros. Gracias, Jesús. Así que nos podemos sentar. Los niños tienen su clase. Buenos días, bienvenidos Luciana y Dewell, ¿qué tal? Una alegría veros. Jorge está por allí también, bienvenidos, luego hablamos. Bueno, yo creía que hoy no iba a poder estar aquí, porque bueno, para los que no lo sabéis, el miércoles descargando la comida del Consum, me quedé enganchado como en la vida, ¿no? De hecho, me quedé a cuatro patas al dejar la caja en el suelo, una caja de patatas y cebollas muy pesada. No me pude levantar.
Y llamé a Bogomil, que estaba trabajando por aquí, y se creía que era broma. Y dice, ¿qué haces ahí? Digo, que me levantes, hombre, que no puedo levantarme. Y bueno, me levantó como pudo, y yo creía, estaba tan mal que digo, yo esta semana no puedo ir a la iglesia. Pero gracias a vuestras oraciones y también gracias a los médicos que el Señor puso en mi camino, que lo hicieron muy bien, pues estuve 1 día y medio en cama y el viernes ya estaba otra vez aquí trabajando, el sábado, y hoy seguimos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces a Él le damos la gloria, la honra, el poder, ¿verdad? Que lo tiene todo le pertenece, y las gracias por poder estar aquí compartiendo la palabra con vosotros. Hoy, como sabéis, es Domingo de Ramos, y aunque no voy a hablar de ello, no voy a hablar del Domingo de Ramos, vamos a tener una lectura en el relato que nos cuenta algo acerca de esta celebración y que está en Juan 12, del 12 al 19. Este texto lo tenemos aquí, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, como nos pasa también a veces a nosotros, ¿no? Que no entendemos las cosas y necesitamos un poco de tiempo para entenderlas, ¿verdad? Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal o este milagro. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Bueno, este es un relato curioso del que, como he dicho, no voy a hablar hoy, pero que he querido recordarlo porque hoy se habla de este tema en la mayoría de las iglesias. Hoy se recuerda esta entrada triunfal del Señor en Jerusalén, o como llaman otros, este Domingo de Ramos, pero de lo que quiero hablar hoy es de lo que el Señor me ha estado hablando durante toda esta semana, y que es del amor hacia el extranjero. Pero no quiero dejar pasar algo sobre este relato que acabamos de leer, que debe llamarnos la atención, aunque profundizaremos en ello otro día. De lo que quiero hablar es de una parte de este relato que tiene que ver con el tema del que quiero hablar hoy. Cuando Jesús entró en Jerusalén, ¿cómo fue tratado? Fue tratado como rey, ¿verdad? Fue tratado como rey. Las palmas que agitaban a su paso, o los mantos que tendían también para que pasase sobre ellos, pues eran un reconocimiento a su realeza, ¿eh? Era lo que se hacía cuando pasaba o cuando venía un rey a la ciudad. Ahora, ¿quiénes estaban presentes en esa entrada, en ese reconocimiento? Si leemos el texto está en los 4 evangelios. Y sabéis que os he dicho muchas veces que cuando un texto se repite, debemos de leerlo en todos los lugares en los que se repite para coger todos los detalles del texto, ¿verdad? Entonces, según estos 4 evangelios, en ese reconocimiento, en esa entrada triunfal a Jerusalén, estaban presentes los habitantes de Jerusalén, por supuesto. También había visitas que habían ido a celebrar las fiestas a la capital. Había gente que conocían a Jesús, había gente que habían visto sus milagros y le seguían por sus milagros, había gente que habían visto la resurrección de Lázaro y precisamente por eso habían ido a recibirle, y por todos estos motivos le reconocían como el enviado de Dios, ¿eh?
Esto es así, por eso le daban ese recibimiento. Sin embargo, muy poco tiempo después, muchas de estas personas mostraron una falta total de amor y de reconocimiento hacia Jesús al gritar: crucifícale. Apenas pasaron unos días o unas horas. Crucifícale delante de Poncio Pilato. Pasaron de un día para otro de ser devotos del Señor a ser asesinos al participar en su asesinato. Las mismas personas, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser que una demostración así de tanta falta de amor hacia aquel que es todo amor? ¿Cómo puede suceder esto? Evidentemente no hay una explicación racional, sino una explicación espiritual que nos lleva a la manipulación del enemigo sobre esas masas de personas que, en lugar de mostrar reconocimiento, demostrar ese reconocimiento como cuando Jesús entró en Jerusalén, es decir, hacer que ese reconocimiento continuase, esta manipulación, hizo que se comportasen como una jauría humana en contra de él cuando gritaban: crucifícale. Y esto me llevaba a pensar algo. Si la gente no fue capaz de mostrar compasión hacia aquel que era todo compasión y todo amor, ¿cómo nos comportamos nosotros con nuestros semejantes? ¿Cómo nos comportamos nosotros con nuestros semejantes? Y yendo más allá y pensando en el conflicto en Ucrania, ¿cómo nos comportamos con los refugiados ucranianos, que no solo son extranjeros, sino que son extranjeros y necesitados, ¿verdad? Afortunadamente en nuestra Iglesia se está trabajando mucho, se está trabajando duro para ayudarles, pero es una reflexión general. Sabéis que nos sigue mucha gente por internet. Es una reflexión para todos. ¿Cómo nos comportamos con el extranjero? ¿Cómo nos comportamos con el extranjero necesitado? Para ello vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de nuestra relación con los extranjeros, y a modo de ilustración quiero que sepamos que en la Biblia hay 150 versículos dentro de un contexto que hablan de nuestra relación con los extranjeros. No son un versículo ni dos, 150 textos que nos hablan de nuestra relación con los extranjeros. Lógicamente no podemos verlos todos, pero vamos a ver los más representativos para entender esa relación. Pero antes de ir a los textos bíblicos, dejadme que os cuente cómo va nuestra operación de recoger refugiados ucranianos en nuestra casa de acogida. Como sabéis, varias veces os hemos contado que venían familias, ¿verdad? Y de momento no han llegado. Casi todos los días nos dice que viene un grupo, pero no acaban de llegar, ¿no? Es cierto que han venido diferentes personas a ver la casa. En general a todos les ha gustado. En general todos han dicho que al día siguiente volvían y ninguno ha vuelto. ¿Sabéis por qué? Cuando les preguntamos a ellos, nos dicen que en ese lugar en el que están, en el que han tenido una primera acogida, son lugares en los que reciben a todo el mundo, donde les hacen los papeles y todo esto, ¿no? Les dicen que si salen del sistema, digo sistema entre comillas, van a perder las ayudas. Eso es mentira. Los que no quieren perder las ayudas son ellos, los que los tienen acogidos en primera instancia, ¿no? Y esto nos demuestra, por eso quiero hablar del amor hacia los extranjeros, nos demuestra que a pesar de estar viviendo las personas situaciones durísimas, muy duras, ¿verdad? Sigue habiendo chorizos que se aprovechan de estas personas
chorizos sin corazón que se aprovechan de ellas. Pero bueno, vamos a ir a la palabra, porque esto me voy a encargar yo de denunciarlo donde corresponde, porque no hay derecho a esto. Y vamos a ir de principio a fin de la Biblia, aunque vamos a pegar algún salto. Vamos a empezar en Éxodo 23, del 9 al 11, donde leemos: no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Vamos a dejarlo aquí. Aquí Dios está llamando la atención al pueblo de Israel sobre el cuidado del extranjero y les recuerda que ellos también fueron extranjeros cuando estuvieron en tierra extraña, cuando estuvieron en Egipto, ¿verdad? Dice, no angustiarás al extranjero. Y eso me hacía pensar sobre lo pronto que olvidamos nuestro propio pasado, ¿verdad? Afortunadamente, en general, el pueblo español no es un pueblo racista, aunque racistas hay en todos los países, ¿verdad? Pero no se puede juzgar a todo un pueblo por situaciones aisladas que hayas tenido con una persona o con un funcionario o con quien sea, ¿no? Ahora, trasladándonos a nuestra situación actual, no estaría de más el recordar nuestro pasado, estoy hablando de los españoles, nuestro pasado de inmigrantes, Nuestros padres y familiares tuvieron que emigrar no hace tantos años a Francia, a Alemania, a Suiza, a América también, principalmente América del Sur, pero también del Norte. Y es algo que no debemos olvidar a la hora de recibir personas, pero a veces lo olvidamos. En el texto que hemos leído, Dios le está recordando al pueblo de Israel su pasado como extranjeros. Y dice, ¿sabéis cómo es el alma del extranjero? Le está diciendo, ¿sabéis cómo os sentíais vosotros como extranjeros? Cuidad ahora a los extranjeros, porque conocéis cómo es su alma, ¿verdad? Trasladado a nosotros, que hemos sido también extranjeros en otra tierra, tenemos que saber cómo siente el extranjero cuando viene a tierra ajena. Mirad, en poco tiempo en España, en muy poco tiempo, hemos pasado por situaciones muy diferentes. Yo recuerdo cuando me convertí hace 36 años que había muy pocos extranjeros en España, muy pocos. Enseguida empezaron a venir y se les recibía perfectamente, pero en poco tiempo hubo una crisis. Y entonces se les veía como una amenaza, como que nos quitaban el trabajo a los españoles, ¿verdad? Después, de nuevo hubo bonanza, se arregló todo. Y entonces se dejaba a los inmigrantes los trabajos malos, los que los españoles no querían hacer. Afortunadamente, eso ha pasado y hoy en día, así como ha habido unos años que, por ejemplo, no veías un español recogiendo fruta, por ejemplo. Afortunadamente, digo, eso ha pasado y hoy en día hay españoles y extranjeros en cualquier tipo de trabajo, en todos los trabajos. Es decir, las cosas van cambiando, pero aunque las cosas cambien, no podemos olvidar nuestro pasado como extranjeros. En Deuteronomio 10:17 leemos un texto algo más explícito. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero. Y repite lo que habíamos leído antes, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Bien, aquí vemos no solo el amor de Dios, sino también su justicia y también su imparcialidad. Trata a todos igual, trata del mismo modo a los fuertes como a los débiles, en este caso a la viuda, al huérfano y al extranjero. Ahora bien,
Las instrucciones, como he dicho, hay 150 textos que hablan de este trato. Las instrucciones hacia el extranjero son extensas y también habla en cuanto al pecado. Pero vamos a ver que incluso hablando del pecado, habla de igualdad. Entonces, la Biblia diferencia el pecado por yerro. El pecado por yerro es el pecado por error, o el pecado sin querer, el pecado sin intención, el pecado sin darse cuenta, ¿no? Lo diferencia del pecado intencionado. Y esto se aplica igual a los extranjeros, exactamente igual que a los israelitas. Y esto lo podemos leer en Números 15, del 27 al 31. Es algo curioso. Dice, si una persona pecare por yerro, es decir, sin querer, sin intención, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces vemos como no hay diferencia entre el israelita y el extranjero a la hora de perdonar o también a la hora de condenar, a la hora de separarle del pueblo. Es curioso que en la memoria colectiva que se tiene del pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le tiene como un pueblo muy suyo, un pueblo exclusivista, un pueblo que se ocupaba solo de ellos mismos, ¿no? Que no se relacionaba con nadie. Pero a través de estos textos que estamos viendo podemos darnos cuenta de que no era así y que el Señor tenía leyes, podríamos decir, comunes, leyes comunes al israelita y al extranjero. Ahora vamos a ver una ley curiosa que aún sigue, que es la ley de espigolar, que a Rafa le va a chocar. Rafa lo conoce bien. La ley de espigolar, para el que no, es una palabra valenciana, para el que no lo sabe, es cuando ya se ha recogido la cosecha, poder coger lo que sobra, lo que se queda en el campo, ¿vale? Que eso pudiera parecer que es de ahora, pero ya está escrito hace más de 4.000 años. Y no quiere decir que la ley fuese de entonces. En ese entonces se dejó escrita, pero puede ser incluso más antigua. Entonces, leemos esta ley en Deuteronomio 24, del 14 en adelante. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y aquí empieza la ley de espigolar. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. Curioso, ¿verdad? Lo primero que hemos visto es que esta ley habla de no oprimir al trabajador. ¿Será que el Señor fue el primer sindicalista, el primero que se ocupaba de los trabajadores? Y de no oprimirlo, ya sea israelita o extranjero. Y fijaros que pone fechas y horas. Dice el versículo 15, en su día le darás el jornal al trabajador, en su día, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Cuántos jefes necesitan conocer este texto, verdad? Que hay que pagar en el día, antes de que se ponga el sol. Y luego habla de los campos, de las gavillas olvidadas, del fruto que quede en los olivos o el que quede en las viñas, o podríamos decir aquí en Valencia, en los naranjos, ¿verdad? Después de la recolección. Dice que no las cojas porque son para el extranjero, las viudas y los huérfanos. Qué bonito, ¿verdad? Ver cómo Dios se preocupa por todos hasta el punto de poner leyes para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en cuanto al cuidado de nuestros semejantes necesitados. Y esto debe hacernos preguntarnos, ¿nos ocupamos de nuestros semejantes necesitados como Dios se ocupa de ellos? ¿Nos ocupamos nosotros de nuestros semejantes necesitados como Dios se ocupa de ellos? Miremos otro detalle que nos puede chocar también. En Ezequiel 47, del 21 al 23, leemos: repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Hemos oído muchas veces sobre la partición de la tierra, ¿verdad? Sobre cuándo se tomó la tierra prometida, sobre cómo la tierra se repartía entre las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Hemos oído también que los levitas no tenían tierra, no tenían parte en esa partición, porque se dedicaban a las labores espirituales a tiempo completo, por lo que ni podían labrar la tierra, ni podían criar ganado, y entonces las demás tribus eran las que les debían de mantener. Pero esta partición de la tierra, si lo vemos en detalle, va más allá, no va simplemente a las 12 tribus, sino que de nuevo vemos a un Dios generoso que no solo se ocupa del pueblo de Israel, sino que se ocupa de todos, cuando dice, el versículo 22, y echaréis sobre ellas suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros. Qué bonito, ¿verdad? Aquí vemos que no había tanto exclusivismo en el pueblo de Israel, y esto nos debe hacer pensar sobre nuestra actitud hacia el extranjero de nuevo. ¿Lo vemos como Dios? ¿Vemos al extranjero como lo ve Dios? ¿Lo vemos como parte de la familia y estamos dispuestos a darle parte de nuestra heredad, parte de nuestra tierra? ¿O lo vemos como una amenaza a nuestros bienes, como una amenaza a nuestro trabajo, una amenaza a nuestra economía? ¿Cómo lo vemos? Ahora vamos a ver algo más curioso aún. He elegido entre todos los textos para que veamos diferentes aspectos. Esto se encuentra en Deuteronomio 14, 21. Dice: ninguna cosa mortecina comeréis, al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre.
Aquí podemos decir, bueno, ¿esto qué quiere decir? No, unos no lo pueden comer y otros sí. ¿Qué pasa aquí? El israelita no puede comer un animal que ha muerto de forma natural y el extranjero sí. ¿No cuidaba Dios de igual modo a los israelitas que a los extranjeros? Bien, esto tiene una fácil explicación. Aquí está hablando de animales que murieron sin ser desangrados. La sangre sabemos que simboliza la vida y por ese motivo los israelitas no podían comer sangre, pero comer sangre no es malo. Si fuese malo, el Señor no habría dado a los extranjeros animales sin desangrar. Era un asunto más bien religioso, un asunto espiritual exclusivo del pueblo de Israel, ya que la sangre derramada, lo que simbolizaba era la expiación por los pecados y por eso debía ser respetada. Pero no es que fuese mala para la salud, por lo que tanto entonces el extranjero como nosotros hoy en día podemos comer sangre sin problemas. Lo que necesitamos es entender estos textos, estudiar estos textos para no llevarnos a confusión, ¿no? Es como la parte final del versículo que dice: no comerás el cabrito en la leche de su madre. Aquí el motivo, de nuevo, no es porque sea malo para la salud, sino porque era una tradición pagana, cananea, ya que ellos creían que si comían el cabrito cocinado en la leche de su madre, les daba fertilidad, ¿no? Era una creencia pagana de los cananeos y por eso se prohibió, para evitar la confusión con ese pueblo y no caer en sus prácticas paganas, pero no porque sea malo para la salud el comerlo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la ley del diezmo, porque como digo, en cuanto al extranjero habla en cualquier cosa que queramos ver, que queramos buscar en la Biblia, ¿verdad? En Deuteronomio 14, 28 leemos: sabemos que los israelitas no tenían un solo diezmo, habían varios diezmos, en concreto habían 3 diezmos y otras ofrendas, y aquí está hablando de uno de ellos, Dice Deuteronomio 14, 28, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bien, antes hemos recordado que en el reparto de la tierra al levita no se le dio parte ni heredad, y que todas las demás tribus debían de mantenerles. ¿Cómo se les mantenía? Pues a través de los diezmos que estaban destinados para el mantenimiento de los sacerdotes, de los levitas, de los extranjeros, de los huérfanos y de las viudas. Luego vemos de nuevo que Dios no se ocupaba solo de su pueblo, no se ocupaba solo de los que le servían, sino que se ocupaba también de los necesitados. En este caso, como hemos visto antes también, de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Vamos a hablar ahora del juicio de Dios. ¿El juicio por qué? Del juicio ante el incumplimiento de este cuidado hacia los extranjeros. Esto lo leemos en Malaquías 3:5. Dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Fijaros en este juicio de Dios, a quién y con qué compara Dios al que hace injusticia al extranjero. Ese pecado contra el extranjero lo compara con los pecados de hechicería,
de adulterio, con jurar en falso, con los que roban al trabajador, a la viuda y al huérfano, es decir, a los indefensos. ¿Entendemos en qué lugar tiene Dios al extranjero y al necesitado? ¿Entendemos en qué lugar tiene Dios a aquellos que a veces se les tiene de menos? Vamos ahora al Nuevo Testamento. Todos conocemos el texto en el que Jesús ora por 10 leprosos, ¿verdad? Bueno, más que ora, les dice que vayan a mostrarse a los sacerdotes y por el camino sabemos que son sanados. 9 no se sabe qué pasa con ellos y uno de ellos regresa a darle las gracias a Jesús. Lo tenemos en Lucas 17:15. Dice así: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese a darle gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿De dónde dice el texto que era esta persona? El único que volvió. Dice que de Samaria, que era samaritano, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le llama Jesús a esta persona? Le llama extranjero. Dice, ¿no volvió otro que este extranjero? Luego, una vez más, vemos que el Señor no mira el color de piel, el Señor no mira la procedencia, el Señor lo que mira es la necesidad. Y eso mismo es lo que debemos de mirar cada uno de nosotros. Muchas veces nos guiamos por parámetros humanos que nos llevan a tomar decisiones equivocadas en cuanto a las relaciones con nuestros semejantes, pero el Señor se guía por la ley del amor. Si seguimos esta ley, no nos equivocaremos en nuestras decisiones. El Señor no mira la procedencia, el Señor mira la necesidad. Vamos a volver por un momento al Antiguo Testamento y vamos a recordar el pasaje en el que Moisés decide nombrar ayudantes. Sabemos que Moisés estaba juzgando al pueblo, dice el texto que juzgaba al pueblo de la mañana a la noche y que Moisés acababa agotado, pero no solo Moisés, también todo el pueblo que estaba en cola esperando ser juzgado. Y entonces su suegro le dice a Moisés, le recomienda que coja ayudantes, que nombre otros jueces que le ayuden en ese juicio, ¿no? Y entonces él reúne a sus ayudantes y les da una serie de instrucciones que las vamos a leer en Deuteronomio 1:16. Aquí no es cuando les da las instrucciones, sino cuando lo está recordando al pueblo, ¿vale? Deuteronomio 1:16 dice: y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Bien, aquí Moisés les está recordando, como digo, lo que les mandó cuando estableció esos jueces para que le ayudasen. Y lo que debe llamarnos la atención es que ya desde el principio se habla de que no había de haber distinción de personas en ningún momento, ni tampoco a la hora de juzgar, ¿verdad? En el Nuevo Testamento nos suena mucho lo de no hacer acepción de personas, ¿verdad? Eso lo reconocemos como del Nuevo Testamento, como si fuera algo nuevo, pero lo cierto es que esto ya viene desde el principio. No hagáis distinción de personas, dice el Señor. Pero todo esto se advertía, ¿por qué? Porque realmente se hacía distinción de personas. Se distinguía entre el judío y el no judío. Pero ahora estamos en otro periodo, ahora estamos en el periodo de la gracia, ¿verdad? Y llegamos al milagro, a la reconciliación por medio de Jesucristo en la cruz. Y leemos en Efesios
2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Antes se distinguía entre el pueblo de Dios y los extranjeros. Y había incluso que hacer leyes para regular esto, pero ahora dice que ya no somos extranjeros, sino que ahora todos formamos parte de la misma familia, todos formamos parte de la familia de Dios. Y esto es muy grande, ¿verdad? Esto es muy grande. Ya no hay diferencias. Ahora yo pregunto, si ya no hay diferencias como leemos, ¿por qué sigue habiendo diferencias? En la Escritura, según la Escritura, ya no hay diferencias, pero en la realidad, en la sociedad, sigue habiendo diferencias. ¿No será que nos guiamos más por lo que nosotros queremos que por lo que la palabra de Dios nos enseña? Les voy a poner un ejemplo drástico, un ejemplo duro, para que lo entendamos. Hay un señor que se llama Putin, tiene un nombre feísimo, que se confiesa cristiano ortodoxo, que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa, quienes dicen que son la tercera Roma, la sede de la verdadera cristiandad, así se confiesan ellos. Pues bien, este señor Putin, apoyado por los patriarcas de su iglesia, que supongo que también se confiesan cristianos si son patriarcas, no sé si porque creen que deben hacer eso o porque le tienen miedo a este señor, ha invadido un país que es libre, un país extranjero, y a pesar de confesarse cristiano y a pesar de lo que estamos viendo que la Biblia enseña en cuanto al trato a nuestros hermanos, en cuanto a los extranjeros, no le ha importado matar a hombres, a mujeres, a niños, para mantenerse en sus ideas. Es decir, sus propias ideas están por encima del cristianismo que dice profesar. Es por eso que digo que a veces, si todos somos iguales, pero esa igualdad no se ve en la sociedad, es porque a pesar de que creamos en unas ideas que enseña la palabra, anteponemos nuestras propias ideas a lo que el Señor quiere que pensemos, ¿verdad? Lo que quiero que veamos es que el ser cristiano no es un título o un diploma que se cuelga en el despacho. Ser cristiano no es una chapa que llevemos o un cartel que podamos llevar en el pecho. Ser cristiano es una forma de vida imitando a Cristo. Ser cristiano es anteponer las ideas de Cristo a las nuestras. Ser cristiano es vivir siendo luz a los que nos rodean, siendo ejemplo. Ser cristiano es vivir poniendo en práctica siempre las enseñanzas de Cristo. Para mí, la enseñanza estrella y la enseñanza que lo resume todo la encontramos en el gran mandamiento que vamos a leerlo para finalizar. Marcos 12:28 dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces
viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo resume todo. Esa es la clave para que no veamos a nadie como extranjero. Que el Señor nos ayude a tenerle siempre en el primer lugar, a amarle sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sea del color que sea y venga de donde venga. Para Dios no hay extranjeros y para nosotros tampoco debe haberlos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios mío, porque un día te fijaste en nosotros. Gracias porque tú nunca nos has visto como extranjeros. Gracias, Señor, por formar parte de tu familia. Dios mío, perdónanos por las veces que hacemos acepción de personas, por las veces que no nos comportamos según tus enseñanzas. Señor, queremos ser ejemplo en todo. Ayúdanos a que así sea, que en todo momento te reflejemos, que en todo momento seamos luz, que en todo momento antepongamos tus pensamientos a los nuestros, Señor, y que sepamos ver la necesidad de la gente para poder suplirla como tú lo hacías, Señor. En tus manos quedamos, dándote gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, como dice María. Gloria a Dios. Y bueno, aunque cada uno estemos en nuestra tierra, que ya hayamos nacido, todos somos extranjeros porque no somos. Nuestra ciudad es el cielo. Amén. Así que, ¿qué puedo decir? Pues, como decía Fer, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si te amas a ti bien, también amas al que tienes al lado. Amén. Y bueno, y gracias porque nosotros aquí, españoles, está Pepe, Jaime, yo también, Jaime, Fernando, yo y Rafa. 4. ¡Ay! Y Rebeca, perdón. Estamos ahí. Por enquanto, de momento. Pero digo yo que todos los demás, ¿sabes?, son extranjeros. Y yo creo que os sentéis a gusto, os sentéis bien, ¿no? Que eso es lo importante. Amén. 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 Nada, pues quiero despedir este culto y despedirme también de toda la gente que está a través de internet. Gracias por estar ahí. Gracias. Y vamos a despedirnos con la canción de Tus ojos revelan que yo. Amén. Así que vamos a tener siempre en la mente que cuando tengamos una persona extranjera al lado, saber que el ojo del Señor, la mirada del Señor está puesta en nosotros. Amén. Amén. Siempre. Amén. Cuando quieras, cariño. Tus ojos revelan que yo, ¿vale? Amén. Amén. Vamos a cantar todos, ¿vale? Es que esto tiene un poquito de paciencia.
siempre está puesta en nosotros, porque si no, ¿qué sería de nuestras vidas? Si tu mirada no estuviera puesta, Señor, en nuestras vidas. Aleluya. Y alabamos, Señor. Te alabamos. Gracias, Jesús, porque, como siempre digo, siempre te lo digo, Señor, tú eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, Señor. Y no nos cansamos de alabar y glorificar tu nombre. Aleluya. Así es, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Amén. Socorrerme del aquello, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras